Como decíamos ayer, profesor Bustillo, la noticia mundial indudablemente de todos estos días es Siria. Antiquísimo país, pero antiquísimo. Siria invadido desde todo el principio de la historia por cuanto imperio se le ocurrió, y hablemos desde Tamerlán, pasando por las cruzadas, pasando por los turcos otomanos, pasando por los romanos, inclusive llegando hasta los franceses en 1918. Claro, porque Siria hacía parte de los imperios centrales, como aliado de Turquía o como un bajalato de Turquía, un bajalato gobernado por un bajá, y lo ocuparon los franceses y solamente hasta 1920, entonces ya se van a normalizar las cosas. Me llamaba la atención que su capital, Damasco, la flor del jazmín, creo que significa Damasco, y además da el nombre a una tela, los damascos, todos estos adornos que los árabes son muy exquisitos en elaborar. Arabescos, sí. Los arabescos. Entonces, esta ciudad es tan antigua que figura en el Génesis, primer libro del Antiguo Testamento. Se cree, porque eso no está confirmado, que sus primeros habitantes llegaron en el 9000 antes de Cristo. Mire la antigüedad. Sí. Toda la Mesopotamia, toda la media luna fértil, claro que sí. Y Siria se convirtió, con el paso de los milenios, en un centro cultural supremamente importante. Ahí en el camino de Damasco, recuerde usted, el rayo tumbó a San Pablo. Precisamente estaba, cuando en la época de los romanos, Pompeyo creo que llegó en el año 64, a invadir allí, y uno de estos era Saulo de Tarso, que iba rumbo a Damasco, y el rayo lo derribó, y tenemos la famosa frase que conocemos todos desde niños: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se convirtió en la figura protagónica de nuestra hoy Iglesia Católica. Hay algunos libros que hablan de Saulo o de San Pablo. Saulo, el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles, el descubridor de Jesucristo. Es decir, él fue el que captó cuál era el mensaje del Mesías. Lo lleva a todas partes, recuerde sus famosos viajes, entre ellos a Atenas, habló en el Areópago, vengo a hablarles del Dios desconocido, y hasta hizo un discípulo allí, y hay cierta confusión en la historia, Dionisio el Areopagita, y se confunde Dionisio el Areopagita, y entonces se habla de un Dionisio pseudo-areopagita, pero vamos a ver que este es otro. Esto se llegó a aclarar en la historia de la iglesia. En las afueras de Damasco, en un barrio bastante extramuros, y además que está como 4 metros abajo de la superficie de la ciudad, hay unos sitios donde hay unas casas, y dice la tradición católica que ahí vivió San Pablo y vivió Santo Tomás, el apóstol. Ahí vivían juntos y ellos fueron los predicadores en Siria. Entonces, de ahí viene, o me parece a mí, el interés del actual Papa cuando convocó una jornada mundial de oración y ayuno por Siria, por todo lo que se le ve venir encima. Y es que Siria, entre otras cosas, produjo 2 papas. Sí. Los papas Juan III y Gregorio V y Juan III. Son de los papas que han salido de Siria. Entonces, es que allí estuvo la primitiva iglesia prácticamente. Indiscutiblemente en toda esa parte la iglesia del Asia, y hay cristianos maronitas, cristianos nestorianos, cristianos etiopíes, hay muchos ritos reconocidos oficialmente por la iglesia que se apartan pues del rito latino oficial y tradicional. Sí. Y ya cuando los árabes entraron a dominar Siria, estuvo otro de los imperios, imperio asirio. La gente suele confundir Siria con Asiria. Sí, ¿Qué diferencia podemos hacer sí, entre...? Asiria es un imperio muy antiguo, con capital Nínive, imagínense, la tierra de Asurbanipal, se llama Asiria precisamente por el dios totémico y el dios principal de Asiria, que era Asur. Recuerdo las 100 lecciones de historia sagrada, recuerde que vimos en el colegio, pues todos esos asirios, Nínive, aquella anécdota del profeta Jonás, que está en la escritura, que fue comisionado por el mismo Dios para decirle a los ninivitas que se apartaran ya y volvieran a la senda a la senda del bien, porque estaban muy intemperantes, muy relajados.
Y le tocó la suerte a él, en el navío iba él, y él dijo, no, yo creo que la tempestad es por mí, y una ballena lo alojó en su vientre unos 3 días y lo botó después en la playa. Pero después el pueblo se reconcilió con Dios. Los ninivitas eran asirios, claro que sí. Y ahí, hablando de asirios y de Nínive, también sale a la palestra un general, Holofernes. Sí, Judith de Holofernes, recuerde usted que la heroína Judith, judía, pues estaba Holofernes frente a la ciudad de Betulia y entonces ella le dice a los ancianos de Israel, pues denme permiso porque voy a la tienda de Holofernes. Y les lee el plan, se lo refiere, ellos aceptan y le corta la cabeza a Holofernes y entra con la cabeza allá y los israelitas salen después y los asirios se desbandan. Claro que sí, esa es la Sagrada Escritura. Y no se olvide usted los asirios como Semíramis, Sargón I, Sargón II, etcétera, el cautiverio en Babilonia, porque aunque Babilonia no era la capital de Asiria, terminó siendo después la capital de Asiria, claro. Es decir, esto apenas que estamos tocando así como con pincel, nos demuestra la antigüedad de la cultura que hemos heredado, entre otras cosas. Y es tan importante como epicentro cultural Siria y sobre todo Damasco, que allí se fundó uno de los grandes califatos, el de Damasco. El de Moabilla, Moabilla de los omeyas era sirio. Moabilla que reemplaza prácticamente a los califas sucesores de Mahoma, sí. Moabilla, el califato omeya, claro que sí. Sí, fue uno de los grandes centros culturales, es comparable a, digamos, hoy a Harvard de hoy o algo así, fue Damasco. El sitio o la ciudad que está siendo protagonista de la historia en estos días, y una historia no muy precisamente muy agradable, sino historia bélica. Eso comenzó prácticamente, el problema interno viene desde la llegada de los musulmanes, y allí se notó mucho la división y la pugna entre chiitas y sunitas. Sí. En Siria están mandando los chiitas, pero de un grupo muy especial que es el grupo alawí. Es decir, esta es una rama bastante heterodoxa para muchos chiitas heterodoxos del chiismo o partido de Ali. Recuerda que era el yerno de Mahoma. El yerno de Mahoma. Los alidas. Estos son unos alidas muy especiales. Los alawíes adoran a Ali. Dicen que después de Ali, pues nadie en el islamismo, que él era el predilecto de Mahoma. Eso es una de las cosas que dividen mucho el sunita, los sunitas, con los chiitas, sí señor, de la secta de los alawíes. Hay dos palabras o dos nombres que me han llamado la atención con motivo de este tema de Siria. Uno es que su primera y la más antigua capital, pues, posiblemente, fue Antioquía. ¿Tendría esto que ver con nuestro departamento de Antioquia? Bueno, unos dicen que de pronto Antioquía es palabra indígena. Como América, el país de los vientos, que era palabra indígena, y Antioquia también, Antocha. Pero parece que Antioquía se debe mejor a los cruzados. Recuerde usted que fue una ciudad que tomaron los cruzados allá en esas famosas guerras en que pelearon precisamente con un sirio que se llamó Saladino. ¿Sí? Saladino, muy importante. Batallas, sí. Pero otra ciudad, otro nombre que sí me llama mucho la atención y que no ha salido a la luz pública en esta confrontación es la ciudad de Palmira. Palmira es una ciudad bien importante. La reina Zenobia, los dátiles, la Arabia Nabatea, Petra, ¿Cómo no? cantidades, es decir, sería cosa de nunca acabar. Hablar de esa zona, precisamente una de las más neurálgicas en la historia de la humanidad actual, en la historia del mundo, todo el conflicto árabe-palestino, árabe-judío está ahí, se centra allí en esos territorios. Entonces sería importante saber también un poquitico el origen de nuestra ciudad vallecaucana de Palmira, que no produce dátiles precisamente, sino puro manjar blanco y estas cosas, yo no sé, borojó, cualquier cosa de Pero estas. fíjese usted, Salento en el Quindío es la utopía de Fenelón. Robespierre decía, nuestra meta es construir Salento, o sea, una utopía, un país utópico con la igualdad total, en fin, cuestiones de Robespierre en la Revolución Francesa. Construir Salento, ¿cuántas poblaciones aquí en Colombia no tienen nombre precisamente asiático, claro, etcétera, y europeo? Pues Siria es... Ginebra Valle, imagínense. Siria es el país que nos ha dado tema para esta conversación. Esperemos que en la próxima oportunidad Siria esté en paz, como todos deseamos, y entonces ya veremos qué nos depara el destino
en la próxima emisión. Sí, que la paz regrese a esa zona, debe ser el pensamiento y el deseo de todos.